Bienvenidos a un nuevo video en este canal y hoy nos vinimos a Nobel, un complejo de departamentos y townhomes acá en Carolina del Norte, y te voy a mostrar cómo es vivir en este tipo de lugares, estas comunidades nuevas que tienen absolutamente de todo, porque además de mostrarte cómo son las unidades, qué requisitos necesitas, te voy a mostrar cómo se vive en un lugar como este, porque también te voy a mostrar los espacios en común y esas cosas que hacen que de esto se genere una real comunidad. Así que de vuelta, quédate en este video porque te puedo asegurar que te va a gustar y mucho. ¿Y qué es Nobel? Nobel es un complejo que está muy bueno y que además está muy bien ubicado porque está acá en Raleigh, en Carolina del Norte, a 9 minutos exactamente del aeropuerto. De hecho, mientras estamos grabando el video, por arriba nuestro pasan los aviones porque sí, estamos muy cerca. Por suerte pasan a una altura que, la verdad, que el ruido ni te molesta, así que si estás pensando en mudarte acá, quédate tranquilo que el ruido de los aviones no te va a molestar para nada. Si bien te digo Raleigh, estamos ubicados específicamente en Morrisville, que está muy cerca del downtown de Raleigh, también está muy cerca de Durham, también cerca de Chapel Hill, y está muy bien ubicado porque, como te imaginas, a estar cerca del aeropuerto hace que todas las autopistas, conexiones y demás pasen muy cerca de acá. Entonces eso te permite estar rápidamente en cualquiera de las tres partes o de las tres ciudades más grandes de este triángulo conformados por Raleigh, Durham y Chapel Hill. Pero otra cosa de la que está muy cerca y que realmente es muy conveniente, creo yo, es del Wake County Competition Center. ¿Qué es esto? Es un espacio que está a no más de 150 metros caminando por un sendero, que tiene canchas de fútbol, se practican distintos deportes. La verdad que está muy bueno, pertenece al condado de Wake y de vuelta está caminando a 150 metros, por lo tanto podemos decir que es otra de las cosas que hacen de este lugar un lugar realmente muy atractivo para vivir, porque a la ubicación, a las comodidades del complejo, a lo que son las unidades que ya las vas a ver, se le suma la posibilidad de tener este lugar buenísimo para poder hacer actividades al aire libre. Y empezamos el recorrido con el estudio. 560 square feet es lo que tenés en este espacio que se llama estudio porque básicamente no tiene separaciones, pero te puedo asegurar que es un estudio muy difícil de encontrar y ya vas a ver por qué. Obviamente a medida que vas avanzando te vas encontrando primero con la cocina, que la verdad para hacer un estudio y de 560 square feet tenés un montón de espacio de guardado. También están muy buenos si prestás atención a los colores y esas cosas. Incluso fíjate este backsplash, por ejemplo, que tenés en la cocina también. Después, si seguís avanzando, pasás al living, un living con las ventanas que ya dan al exterior. En este caso, después por acá también lo que tenés es el patio, tenés el acceso a un patio exclusivo para vos, para que puedas estar. Pero para mí acá está el diferencial, porque si bien es un estudio, fíjate que la habitación te queda prácticamente separada, porque no tenés una puerta que te divide del resto de la casa, pero es la única diferencia, a diferencia de otros estudios donde, al conocerse, como también lo conocemos en Argentina, por ejemplo, como monoambiente, donde la cocina, el living está todo junto, acá te queda todo separado, y eso para mí lo hace un lugar completamente distinto a otras opciones de estudio que tenés en la zona. Otra cosa que para mí lo distingue, mirá lo que es este baño. O sea, es enorme realmente este baño para lo que es un estudio. De vuelta, son cosas que quizá vos podés pensar que no son tan importantes, pero cuando vivís en lugares como estos, te puedo asegurar que toda esta división de espacios te ayuda y un montón a hacer de un estudio de 560 square feet tu lugar. Y hacía la mención de los amenities porque mirá dónde estamos. Te voy a mostrar los amenities. ¿Qué son los amenities? Los espacios que, bueno, vas a poder disfrutar mientras seas un residente de este lugar. Y lo primero que te quiero mostrar es la pileta. Esta tremenda pileta que tenemos acá atrás mío es una de las atracciones, podemos decir, que hay en este lugar, porque muchas de las cosas te aseguro que se parece a un parque de diversiones, y quédate tranquilo que ya vas a entender por qué. Además, acá afuera tenés también un dog park, así que si vos venís con tu perro y te estás mudando con tu perro, vas a tener un espacio para poder ahí soltar a tu perro y que juegue con otros perros o que pasee incluso sin correa, e incluso en los alrededores o entre medio de cada una de las torres vas a tener también espacios tipo plazas en las cuales también hay juegos, como para que, bueno, en cada momento en el que estás acá afuera siempre tengas una actividad para hacer si es que querés. Y además acá afuera también lo que tenés es un espacio que a mí me gustó mucho, en el cual tenés no solo las parrillas a gas, obviamente, sino que incluso también tenés un espacio como si fuera un living, pero acá al aire libre con una tele, como para que, bueno, también en las noches de invierno, por ejemplo, puedas venir ahí, mirarte algo en la tele. Tienen también un fuego ahí, un fireplace, como para que vengas, lo prendas, te sientes ahí y disfrutes, incluso hasta en las noches de invierno. Realmente son cosas que marcan la diferencia, porque si bien muchos de los complejos, o te diría la mayoría, tienen, por ejemplo, una pileta, bueno, no todos ofrecen todas las cosas que yo te estoy mostrando acá. Algunos solo se quedan en la pileta y no mucho más. Pero bueno, esto es parte de lo que hay afuera. Adentro tenemos más cosas para ver.
Y sí, porque este es otro de los espacios que tenés. Mirá lo que es esto acá adentro. Te diría que es el sueño del pibe, podemos decir, o al menos de alguien como yo que creció jugando a este tipo de videojuegos. NBA Jam, Rápido y Furioso. Por acá también tenés el Mortal Kombat. Allá atrás tenés el Pac-Man. Acá también tenés el Pac-Man, porque esta es la sala de juegos que está adentro del espacio común cerrado que tenés dentro de los amenities. Este espacio es un espacio para residentes que lo pueden usar sin ningún tipo de reserva. En este espacio, como te digo, no solo podés venir a jugar al NBA como yo, sino que también podés venir acá, por ejemplo, vinieron tus amigos, no querés estar allá dentro de tu departamento porque querés aprovechar los espacios comunes que tenés. Mirá lo que es este lugar, como para que, bueno, vengas acá y disfrutes el rato con tus amigos, con tu familia, con quien vos quieras, en un lugar que está buenísimo, está re bien decorado. Esto no es lo único que tiene, porque acá arriba tenés los espacios de coworking. En estos espacios vos como residente podés venir a trabajar, por ejemplo, en un ambiente que, de vuelta, te invita a quedarte, ¿no? Porque incluso si estás trabajando de tu casa pero querés cambiar un poco de aire, podés venir acá arriba a usar los espacios sin ningún tipo de reserva. La verdad que este espacio está muy bueno, muy bien diseñado, muy bien pensado, y esto sí que son de las cosas que quizá no te encontrás en todos los complejos de departamentos. Pero esto no es lo único que hay acá, porque acá al lado mío, mirá lo que te voy a mostrar. Y este es el espacio que tenés al lado, el gimnasio. Fíjate, acá atrás mío tenés para poder hacer fierros, tenés una barra incluso también. Por este otro lado tenés todas las máquinas para poder hacer cardio. De hecho, arriba también tenés más máquinas, acá al costado también. Además de estas máquinas con estas pantallas tremendas, fíjate que por acá todavía tenés más máquinas como para poder hacer, en este caso, cinta, escalada y demás. Pero hablando de escalada, mirá lo que tenés ahí atrás, una real pared de escalada. Y te cuento, las personas que viven acá pueden hacer uso de esa pared de escalada, y además, una vez por mes, cursos en Raleigh con instructores profesionales que te enseñan a escalar, ¿no? Entonces vos después, durante el mes, por ejemplo, podés venir y hacer un uso, te diría, profesional de esta pared de escalada que está buenísima. Y de vuelta, eso motiva a seguir usando los amenities que tienen. Y ahí destaco algo en particular, porque si bien te hablaba de la clase de escalada que ellos ofrecen en Raleigh con los instructores, Nobel también se encarga de organizar distintas clases, cursos, talleres para la comunidad, para las personas que viven en esta comunidad. Lo que buscan con eso es que la gente se una, los vecinos se unan, que vos puedas conocer más gente, que amplíes tu grupo, que te hagas de nuevos amigos. Y de vuelta, no solo lo hacen con las paredes de escalada y los cursos que te hablaba, sino que también organizan, por ejemplo, ahora que estamos en el mes de octubre y se viene Halloween, organizan todo el tema de los dulces para los chicos y demás. Hacen muchísimos eventos para su propia comunidad, que te puedo asegurar que eso sí que es algo difícil de conseguir, y que es realmente destacado de que una comunidad como esta, donde hay más de 350 unidades, más de 350 familias que pueden vivir acá, se le permita la posibilidad, mediante estos cursos, de seguir creando conexiones para, hacerse de más amigos, ¿por qué no? Y bienvenidos y bienvenidas a la opción más buscada, te puedo decir, porque esto es un departamento de una habitación, un dormitorio, digamos. Este departamento tiene 700 square feet aproximadamente. Y como puedes ver, tenés una cocina realmente muy bien equipada, con la isla en el medio, que para mí la isla es una de las cosas que más destaco de la casa, porque la isla invita a cocinar, invita a que cuando viene gente se divida la cosa entre algunos en el living, otros acá en la isla acompañando al que prepara algo para comer. Y esas son las cosas que uno destaca cuando, elige dónde vivir, o sobre todo en el caso de los que venimos de afuera, cuando, empezás a hacerte de amigos y empiezan a venir a tu casa y se empieza a generar como esa sensación de cofradía, que es algo para mí muy destacable. También algo que destaco de este lugar, además de que tiene una habitación que es increíble con una vista espectacular, me encanta el baño con el laundry directamente en el guardarropas. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque vos directamente sacás de la lavadora y la secadora, porque sí tenés el espacio para los dos, directamente colgás la ropa ahí y te evitas andar caminando por toda la casa con la ropa limpia. Pero seguramente vos te estarás preguntando cómo podés hacer para calificar. Te cuento, Nobel lo que te pide dentro de los requerimientos es un ingreso mínimo de 3 veces el monto del alquiler al cual te estás comprometiendo. Es decir, que si vos estás buscando un alquiler de, por ejemplo, $1.500 por mes, tus ingresos deberían ser de al menos $4.500 por mes. Paralelamente, cuando vos haces la precalificación, ellos van a hacer lo que se conoce como un background check, que es algo que hacen en todos los complejos como este cuando querés alquilar, en el cual no solo chequean tu credit score, sino que también chequean
tu comportamiento como inquilino o en rentas anteriores para, bueno, asegurarse que vos cumplas con lo que te estás comprometiendo. Paralelamente, mientras estamos lanzando este video en octubre de 2025, Nobel tiene un beneficio en el cual para contratos de alquiler de 14 meses o más, ellos te regalan, te bonifican 2 meses de alquiler. Así que podrías vivir acá 14 meses pagando solo 12. Eso está muy bueno y te digo algo, si estás pensando en alquilar en este lugar, yo como siempre te dejo los datos abajo en la descripción para que, bueno, los contactes y veas sobre esta promo porque realmente está muy buena, es muy atractiva, de vuelta 2 meses gratis, que es algo que no todos ofrecen y que es por tiempo limitado, así que si te interesa podés aprovecharlo. Lo que Nobel te pide para poder precalificarte está en línea con lo que la mayoría de complejos como este te piden para, bueno, aceptar a una persona como su inquilino, como alguien que va a rentar en este lugar. Todos hacen control para ver cómo te comportás financieramente o cómo te has comportado en realidad en situaciones de alquileres anteriores y demás para asegurarse que vos cumplas con lo que te comprometes, pero yo siempre recomiendo este tipo de complejos a las personas que, por ejemplo, se están mudando por primera vez acá a Estados Unidos, porque te puedo asegurar que incluso con estos requisitos es más fácil calificar para un alquiler en un complejo como este de lo que puede ser, por ejemplo, si querés rentar una casa. Y puntualmente hablando de Nobel, algo muy bueno es que ellos cumplen con la Ley Federal de Fair Housing. ¿Qué es esta ley federal? Es una ley que garantiza que todas las personas que aplican a los alquileres están en igualdad de condiciones, es decir, que no discriminan ni por origen, ni por raza, ni por religión, por sexo, por color, por nada de eso. Así que eso, especialmente para nosotros los latinos, por ejemplo, nos pone a todos en igualdad de condiciones para que ellos nos controlen, nos chequeen y demás, pero de vuelta nos iguala ante la posibilidad de que nos elijan. La verdad que es algo muy bueno para celebrar, no solo que exista esta ley de Fair Housing, sino que Nobel también la haga cumplir. Bienvenidos al departamento de 2 dormitorios que tenemos. Esto es tremendo. Mirá lo que es este living que te recibe apenas venís para acá. Mirá lo que es esta cocina. Mirá toda la luz que tenés. Esto es una unidad en una ubicación bastante preferencial, podemos decir, que tiene ventanas de piso a techo prácticamente y que encima la posibilidad, bueno, de tener tu propio patio, de tener una vista tremenda a toda la parte exterior. Estamos grabando esto en un día de sol y te puedo asegurar que estando acá adentro igual uno siente como si estuviera en el exterior. 1250 square feet tenemos en este departamento que, nada, la calidad es realmente primer nivel total. Estas mesadas, estos colores en las alacenas y demás son tremendas. Si me acompañas por acá, vamos a pasar a lo que es la habitación principal, la master podemos decir, en la cual obviamente seguís teniendo ventanas de piso a techo. Fíjate la luz con la que podés levantarte todos los días. Por acá también tenés uno de los baños. No tenés uno, sino que tenés 2 walk-in closets como para que no tengas ningún problema para poder guardar todas las cositas que tenés vos. También tenés lavadora y secadora en el medio. Y si pasamos por acá a la segunda habitación que tenemos, el segundo dormitorio, es un poco más chico, pero no deja de tener su walk-in closet de aquel lado. Y de este lado tenés la vista a lo que en este caso es el patio interno, porque estamos en una planta baja, pero la realidad es que en los pisos superiores este mismo espacio se convierte en un balcón. Así que ya sabes, si te interesa, en la descripción tenés no solo la web para que vayas, chequees, veas todos los planos, porque hay muchas más opciones de las que te estoy mostrando en este video, sino que también los contactes a ellos y, bueno, te saques absolutamente todas las dudas. Y si de amenities hablamos, este es el otro espacio que la verdad que está buenísimo. Este es un espacio que lo podés alquilar vos para eventos. Vos, me refiero, si vivís acá, cualquier residente puede alquilar este espacio para que, bueno, por ejemplo, puedas hacer un cumpleaños, una fiesta, lo que vos quieras. Y la verdad que está espectacular porque tiene todo. Tenés todo listo. Simplemente tenés que venir vos con tu gente y disfrutar el momento. Fíjate, en un lugar que está espectacularmente decorado, la verdad, y que tiene eso de que sentís que estás como en casa. O sea, no es que estás en un salón de fiesta, sino que estás dentro de tu comunidad y además en un lugar que está pensado para ese tipo de eventos, para que todos los que vienen y están con vos tengan todas las comodidades. Este espacio tiene su propio grill afuera, su propia parrilla afuera, como para que puedas cocinarte. También acá adentro tenés una cava de vinos, un microondas y de vuelta. Este es un espacio reservable que se complementa al otro espacio que no es reservable, pero lo bueno es eso, tenés las dos opciones, la opción que no requiere reserva y esta opción que sí requiere una reserva, cuando hay otros complejos de departamentos y townhomes como este que lo que te ofrecen es o una opción o la otra. Y
Y ahora estamos adentro de uno de los townhomes. Te digo algo, si vos lo que estás buscando es lo más parecido a una casa, esta es tu opción. Porque si bien esta todavía no está ni amueblada, mira, te puedo mostrar cómo está completamente vacía para que vos puedas diseñar tu lugar. Te aseguro que este es el lugar perfecto porque es lo más parecido a una casa. No solo porque tiene su entrada independiente, sino porque también tiene su propia terraza. En este diseño en particular tiene 2 dormitorios, pero con una opción que es el tercer dormitorio, que ahora mismo es un playroom, pero tenés opciones iguales que estas, pero con un tercer dormitorio, donde ese playroom que está en el sótano, digamos, se convierte en una de las habitaciones. Te puedo asegurar que las vibras que tiene esto es lo más parecido a una casa, sin perder la conexión ni la posibilidad de usar todo el resto de los amenities que te estoy mostrando en este video. Es una gran opción para aquellas personas que por ahí quieren, como te digo, vivir en una casa, pero que no quieren andar cortando el pasto, pensando en los arreglos y esas cosas. O sea, tenés un montón de opciones similares a las que podés tener en una casa tradicional, pero de vuelta conectado dentro de esta comunidad, que la verdad está muy buena. Y fíjate, te hablaba de la entrada. Vos tenés la entrada directamente desde la calle a esto que es por ahora un playroom, ¿no? Incluso tenés los 2 placares que se mantienen independientemente de si es un playroom o si finalmente esto lo convertís en una habitación, en una oficina o algo parecido, con una luz espectacular, con los árboles enfrente. Así que es otra de las particularidades o de las cosas buenas que te da este townhome, que incluso te deja elegir entre un espacio como este para que vos lo adaptes como quieras o directamente armado como una habitación. Y algo que tiene este lugar que está muy bueno es esta cafetería, porque en la entrada del complejo tenés una cafetería que no solo es para residentes, sino que también está abierta a todo el público. Así que incluso gente que no vive acá, o si vos querés venir con amigos, familias o lo que sea, también podés venir a este lugar que está acá en el frente. Y te cuento, acá justo enfrente de la cafetería, eso sí, ya solo para los residentes, hay 2 cosas que están buenísimas. Lo primero es la oficina de correos donde cada uno de los residentes recibe su correo, que está espectacular. Y yo te hablé del tema de las oficinas de correos en este video que ves acá arriba, así que como podés ver, este lugar está tan bueno y en línea también un poco con la importancia que el correo tiene en este país. Así que un lugar espectacular al que se le suma, pegadito a eso, el dog spa. Sí, porque los perros tienen su propio lugar para que vos los puedas bañar. Este es un lugar que yo no te lo dije hasta acá, en el cual vos podés mudarte con tu propio perro. Obviamente dentro de la política de alquiler hay un dog fee, digamos, un fee adicional, un costo adicional que te cobran en el contrato de alquiler por traer a tu perro, pero vos te podés mudar con hasta 2 perros por cada una de las unidades y a su vez los vas a poder bañar en este dog spa, que está bárbaro, que tiene todo lo que necesitas para bañar a tu perro y que incluso tiene hasta los premios para tu perro, para premiarlo por lo bien que se porta mientras tu perro se está bañando. Así que como ves, en este lugar pensaron en absolutamente todo. Por tanto, ahí va mi recomendación en este video de hoy, el cual está llegando a su fin y me encuentra con el café en la mano y listo para tomar. Así que yo me voy a ir a disfrutar de este café que todavía está caliente. Acordate que si querés alquilar o si te interesa averiguar por los alquileres, vas a tener todos los datos de contacto de la gente de Nove. Le agradezco la oportunidad que me dieron de grabar este video acá en un lugar que está buenísimo, de corazón. Realmente lo recontra recomiendo. Me parece que tiene todo lo que quizá vos que me estás mirando estás buscando, un lugar no solo con buenas unidades, buenos departamentos, buenos townhomes, sino también con muchos espacios en común, muchos amenities pensados para que, bueno, disfrutes al 100% de tu vida en un lugar como este. Si esta es la primera vez que me ves, acordate de suscribirte al canal. Si me viste más de una vez y todavía no te suscribiste, ¿qué estás esperando? Es el momento para que te suscribas, también para que le des un me gusta ahí abajo y bueno, quizá lo compartas con alguien que se está pensando en mudar al área de Raleigh o a Estados Unidos y está buscando este tipo de información o crees que le puede servir. Yo, como te decía, me voy con mi cafecito a tomarlo antes de que se me enfríe porque hablé un montón el día de hoy, así que nos vemos en la próxima. Adiós.